A lo largo de la historia, los hombres se han estado matando en campos de batalla en todo el mundo. En esta serie, nuestros expertos, el arqueólogo Stuart Pryor y el exmarín Monty Halls, rebuscan en el tiempo para hallar las máquinas de matar más formidables y espeluznantes de la humanidad. Desde la salvaje brutalidad de los mazos y mayales, la precisión quirúrgica de las espadas y hachas, el poder destructivo de las armas de asedio, la velocidad y sigilo de los arcos y ballestas, la elegancia y tecnología de las armaduras y la fuerza sobrecogedora y rudimentaria de la pólvora. Buscarán su arma perfecta. El arma perfecta. Hoy, disparos. Ningún invento ha transformado la guerra y las matanzas como la pólvora y las armas de fuego. Desde la minúscula pistola de calibre 22 hasta el potente Dora que disparaba un proyectil que pesaba unas 7 toneladas, los humanos han ideado muchas formas letales de utilizar el poder químico explosivo de sustancias como la pólvora. Para explorar la gama de armas de fuego, hemos reunido a 2 expertos en armas muy distintos. Stuart Pryor es profesor de arqueología en la Universidad de Bristol y también es una autoridad en guerra y armas medievales. Y Monty Halls sirvió en la Marina Británica durante 8 años y también fue instructor de preparación física. La búsqueda de Monty y Stuart del arma perfecta incluye una horripilante serie de pruebas y demostraciones. Averiguarán lo fácil que son de fabricar, el daño que pueden infligir en la carne y en la sangre, cómo funcionan y lo sencillo que es aprender a utilizarlas. Probarán cuánta potencia puede proporcionar contra un enemigo y qué habilidad se requiere para utilizarlas con precisión. Solo entonces podrán dar con su arma perfecta. ¿Eso pesaba? Bien hecho, tío, bien hecho. Para poner las cosas en marcha, Monty y Stuart le echan el guante a una gama de armas de fuego desde el siglo XIV hasta principios del siglo XX. Este es un mosquete de llave de mecha. Las pruebas indican que tiene su origen en Oriente y que se vio por primera vez en Europa a finales del siglo XIV. El mecanismo del gatillo tira del extremo ardiendo de la mecha hacia la cazoleta. Ahí se prende fuego a la pólvora que dispara la bala. Vale, allá vamos. ¡Wow! ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Sí, te da un flash de verdad porque te da en plena cara. Te da en plena cara. Todo vuelve en esa dirección. Ahora tu barba va a tener un agujero en medio. A continuación viene el cañón. Al rey de Inglaterra, Enrique VIII, le fascinaban los cañones y poseía cientos de ellos. ¡Santo cielo! Ahora tengo un buen pitido en los oídos. Un buen pitido. Stuart se hace con una gran innovación en cuanto al diseño de pistolas, la llegada de la llave de sílex en la época de 1600. ¡Dios mío! Bien hecho. Cuando se aprieta el gatillo, hace que una piedra de sílex golpee el metal y se produzca una chispa que enciende la pólvora. Ya no hay mechas sucias y es un sistema de disparo mucho más compacto. Estoy seguro de haber cerrado los ojos. ¡Qué miedo! Estoy seguro de haber cerrado los ojos a tiempo. Ah, no, pareces duro como una piedra. El largo cañón del mosquete proporciona una mayor precisión, pero para llevarlo, algunos prefieren las pistolas. Esta es el Colt Navy 4000, el que se proporcionó a la Marina Británica en 1854. Lo que la mayoría de la gente hace con una pistola es justo lo mismo que tú has hecho ahí, disparar con una mano. Pero lo cierto es que pesa bastante, ¿verdad? Y también da una coz, como una mula. Así que si quieres disparar una pistola, lo mejor es hacerlo con las 2 manos.
Una innovación espectacular en el diseño de las pistolas tuvo lugar a finales del siglo XIX con el invento de la semiautomática. 1911, es un Colt de 1911. ¿1911? Sé que es increíble, ¿a que sí? Parece como si lo hubieran hecho ayer. Sí, la tecnología no ha cambiado realmente. Las semi disparan mucho más rápido que los revólveres, incluso en manos de novatos. Monty ha cargado del todo un revólver Colt Navy. Stuart tiene un Colt M1911, una de las primeras pistolas semiautomáticas americanas que aparecieron en torno a 1900. Stuart, un novato de las pistolas, la semiautomática. El sistema del revólver Colt de 1835 estaba inspirado en el timón de los barcos. Las balas se almacenan en un cilindro que coloca la nueva munición de forma automática en el cañón cuando el pulgar aprieta el martillo. Entretanto, el Colt M1911 tiene un sistema de recarga revolucionario por el que la pistola se recarga no a mano, sino utilizando la energía de la explosión. Significa que la velocidad del disparo aumentó notablemente. Me parece que te gané. Sí, la diferencia es que todos mis disparos dieron en el blanco, todas mis balas dieron en el blanco. De entre todo este letal arsenal, ¿qué arma elegirán Monty y Stuart como la ganadora? Monty se decide por un Free Van Enfield. Bueno, esta es el arma de mi elección por todo tipo de razones. Es bastante significativa, ya que une el vacío que existe entre el viejo fusil de Silex y las modernas armas como las que estoy acostumbrado a utilizar. Fue el primer rifle con precisión. Y se ve muy bonito. Es bueno y ligero y con un cañón largo que me garantiza que voy a ganar en precisión. He visto el arma que ha elegido Monty. Esta vez creo que le voy a tumbar. Este es el arma de mi elección. Es un cañón de 3 libras. Puedes utilizarlo contra prácticamente cualquier cosa. Caballería, muros de fortificaciones. Puedes cargarlo con un único disparo de 3 libras o puedes cargarlo con metralla para luchar contra la infantería. Creo que esta vez Monty está en graves apuros. Ya con sus armas elegidas, Monty y Stuart se mueren por probarlas. En primer lugar, Monty y Stuart investigarán la precisión. Hemos colocado una furgoneta blanca a una distancia de 100 metros. En el lateral hay una X. Es más o menos del tamaño del torso de un hombre. Para asegurarnos de que lo hacen todo lo mejor posible, han introducido las habilidades de 2 expertos en armas de fuego. El experto en armas autorizado para ejercer con cañones, Colin Herriot, y el historiador militar, Howard Giles. Vale, yo primero. Sí. Excelente. Y tú pagas las cervezas y yo me aproximo más. ¿Cómo fue? El rifle Enfield fue el arma de fuego que eligieron en el ejército británico en los años 1850. Siguió utilizándose hasta 1867 y su popularidad hizo que también se utilizara en la India y en Crimea. El Enfield se vendía entonces en ambos bandos de la Guerra de Secesión de Estados Unidos. A pesar de su sencillez, está compuesta por un total de 56 piezas diferentes. Dijiste justo en medio de la cruz. Bueno, está bastante bien, bastante cerca. Un mosquetero experimentado con un rifle se supone que tiene que dar en un blanco del tamaño de una persona a una distancia de unos 230 metros. No son tan precisos como un rifle moderno, así de simple. No están diseñadas para ello. Normalmente se disparan contra grandes formaciones en tropa. Vas a dar a alguien a esta distancia. De hecho, si no aciertas a esta distancia, eres un mal soldado. Se puede ver cómo la pólvora cambia la cara de la guerra. Da a una simple bala de mosquete la fuerza para atravesar el metal. Las armaduras de chapa, el corazón de los combates medievales, se volvieron de sopetón inútiles. Pueden producir un daño increíble y, sin embargo, los objetivos pueden tener suerte. En 1639, en la batalla naval de las Dunas, un barco español fue golpeado 1200 veces, pero todavía seguía a flote. Mira eso. Caramba. También ha atravesado el tambor del aceite de dentro. ¿Ha salido por atrás? ¡Hey, mira eso! Es fantástico. Sí. Lo ha atravesado y ha salido por el otro lado.
Enhorabuena, colega. Ha dado en la X. Te acercaste más al centro de la X con tu bala de cañón que nosotros con el rifle. Vaya esfuerzo. Una vez probada la puntería, Monty, Stuart, Howard y Colin deciden ensañarse con la pobre furgoneta blanca. Voy a por la ventana para darle un toque dramático. Oh, fallaste. Sacaste la puerta. Sí, excelente. Le diste otra vez, justo en el medio. Bien hecho, tío, de primera. Muchas gracias. Salvado, salvado en el último minuto. Espera un minuto. ¿Qué es eso? ¿Proyectil de barra? ¿Proyectil de barra? Proyectil de barra. Vuela al techo. Se podría hacer, se podría. ¡Fuego! Cuando el proyectil de barra sale del tubo, se tuerce y gira en el aire. Causa mucho más daño cuando golpea el objetivo, ya que lo desgarra y arranca. Esto hizo de él un tipo de munición muy atractivo para destruir edificios. ¿Ha pasado por el puntal? Puedo ver la luz a través de ese grandísimo agujero. Lo cierto es que el puntal es la parte más gruesa y resistente de la furgoneta. Es increíble. A través de la puerta. ¿Y ahora qué? ¿Proyectil de bote? Proyectil de bote. Proyectil de bote. Y fuego. El proyectil de bote se utilizó con un efecto particular en la batalla de Gettysburg en 1863, cuando el ejército de la Unión lo utilizó para derrotar a la infantería del ejército confederado. Murieron cerca de 14.000. Mira eso, parece un colador. La bala con el sabot y el proyectil de barra. Va a ser genial. Disparad, dadle fuego. Enrique VIII estaba tan obsesionado con los cañones que el embajador veneciano dijo en su país que Enrique tenía cañones suficientes para conquistar el infierno. Mirad, la barra ha atravesado los laterales. Has hecho un buen destrozo en la furgoneta. ¿Has salido por el otro lado? Sí. Eso va a doler. Mira la astilla, justo al lado del frontal. O si no, es... es un ventilador, míralo. Y una fuente afirma que en el siglo XX, 2/3 de las víctimas de las batallas eran causa de los fragmentos y la metralla. Esta pasmosa estadística es la que llevó al resurgimiento del casco, como el Mk1 Brodie. Pero una furgoneta blanca solo puede decirnos algo. Lo que necesitan recordar Monty y Stuart es el tipo de daño atroz que causan las armas de fuego en la delicada carne y la sangre. Para investigar este aspecto de nuestras armas, nuestros probadores dispararán 5 veces contra un cuerpo de cerdo muerto, una simulación bastante cercana al cuerpo humano. El primero, el 3 Van Enfield. Fuego. Mientras que un disparo del mosquete tiene más posibilidades de derribar a un solo enemigo, un disparo de cañón tiene una velocidad tan elevada que un solo disparo podría matar a varios hombres atravesando a uno para pasar al otro directamente. Para comprender la naturaleza del daño que han causado los proyectiles, el cirujano militar, el Dr. Mike Edwards, realizará una autopsia. El Dr. Edwards es un veterano del conflicto de Irak y como cirujano ha visto más heridas de bala que la mayoría. Bueno, tenemos el cuarto delantero derecho del cerdo, que lo podéis ver, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas de bala que yo vea. Lo interesante es que se puede ver un borde oscuro alrededor de las heridas de bala, que se correspondería con la grasa de dentro del cañón. Y quizás también algo de quemaduras de pólvora. Para examinar detalladamente la herida, el Dr. Edwards tiene que abrir la herida. Abriré los tejidos un poco. Así puedo ver el recorrido del proyectil que ha bajado por aquí y ha sacado esta parte de la escápula. La escápula es el omóplato.
Es el ancla donde se conectan muchos músculos. Su fractura causa un dolor intenso y puede llevar a que se rompan las costillas y, a su vez, perjudicar seriamente la respiración. Ahora, si le doy la vuelta, podré ver la herida de salida. La devastadora herida ha destrozado por completo la médula espinal entre la quinta y la sexta vértebra. También resulta visible el grandísimo daño óseo que ha causado la bala al pasar por la columna. Esto sería una herida que probablemente causaría una paraplegia o parálisis de los 4 miembros. E imagino que sería bastante funesto. Aunque los disparos no matasen directamente, antes de la invención de los antibióticos a menudo causaban una septicemia mortal o envenenamiento de la sangre que solía producir 3 o 4 días de fiebre terrible, dolor y luego, normalmente, la muerte. El segundo cuerpo de cerdo con heridas de cañón es aún más espantoso. Podemos ver que lo que ha sucedido es que los tejidos se han forzado y lacerado. Y muy interesante. También ha destrozado la cabeza del húmero en muchos trocitos. El daño en el hombro ha sido tan grande que el miembro se ha desprendido por completo del resto de la estructura ósea. Así que para ver esto un poquito más claro, creo que tendremos que ver el otro lado del cerdo. Sí, confirmado. La herida es enorme. Como la bala de cañón se ha abierto camino a través del cuerpo, ha creado un trozo de material que crea un agujero enorme dentro del cuerpo. Esto se llama cavitación. Y en este caso, ha ido rasgando en su camino hacia el húmero el hueso principal del brazo que lo une con el omóplato. La herida se extiende por el cuello y ha extraído la mayoría de los vasos sanguíneos que conducen a la cabeza. La bala de cañón tiene suficiente energía cinética para causar una gran debilidad en los tejidos y destrucción de los huesos, e inmovilizaría a cualquier combatiente casi de forma inmediata. Y si os parece que todo este ejercicio es irreal, pensad en cómo los británicos ejecutaron a los líderes de la rebelión india en 1857. Les sujetaron con una correa delante de los cañones y literalmente les volaron en pedazos. Una de las versiones más modernas de un arma de pólvora es el rifle de asalto SA-80A2, la bestia de carga del ejército británico. Hecho de plástico de alto impacto, se ha utilizado desde mediados de los años 80. El sargento Rick Bates nos explica posiblemente la pistola fiable del mundo. Las partes del mecanismo están lo más atrás posible y el cañón mide 571 milímetros. Sin embargo, va detrás el gatillo del cargador, lo que hace que sea más fácil de coger. Tiene mucha más precisión y es menos pesada y difícil de manejar cuando te mueves. Vale, con el cargador de 5 disparos. ¡Carguen! Justo a la orden de carguen lo hago. Compruebo que el seguro está puesto. Luego me saco el cargador del bolsillo. Luego lo pongo en el arma. El arma ya está cargada. Hay un cargador ajustado y hay munición en el cargador. ¿Listos? A la orden de listos compruebo el seguro. Compruebo que la palanca de cambio está puesta de automática a un disparo. Después monto el arma. Posición. Abajo. Y luego escucho la orden. Un grupo de 5 disparos, en vuestro tiempo. ¡Vamos! El SA-80 utiliza el escape de gas de la explosión para impulsar las partes de funcionamiento hacia atrás de la pistola, propulsar el casquillo gastado y recargar, haciéndolo, si fuera necesario, de forma totalmente automática. El cañón de medio metro de longitud y su peso menor de 5 kilos le dan una precisión extremada en el campo y también es relativamente fácil de dominar. Ahora estás con un grupo de 15 milímetros, así que vas mejorando. Tiene que ver con tu respiración y tu posición en el punto de disparo. Sí. Sí. En un entrenamiento típico, los soldados también aprenden a utilizar el equipo de disparo nocturno, como las miras de armas comunes y las balas de trazado. Cuando se lanzó por primera vez la pistola a mediados de los 80 y durante la Primera Guerra de Irak, hubo problemas. La arena se metía en el mecanismo provocando algunas obstrucciones, pero ya resuelto esto, gustan bastante.
Creo que ahora es el arma más fiable del mundo y la segunda arma más precisa del mundo. Se probó en condiciones árticas y en condiciones desérticas y creo que dispararon unas 25.000 veces y tuvo menos de 2 obstrucciones. Vista la efectividad de las modernas armas de fuego, Monty y Stuart empiezan a investigar aspectos menos violentos de sus armas. ¿Cómo de fácil son de fabricar? El principio que se esconde detrás de la fundición del cañón parece sencillo, pero algunos sugieren que los hombres han estado trabajando en ello más de 600 años. Lo primero es calentar el hierro por encima de los 1000 grados y verterlo en un molde. Los cañones modernos se funden en una pieza sólida y luego se hace el vaciado del tubo, pero hace 500 años era un proceso muy diferente, tal y como explica Colin Herriot. En el siglo XVI y XVII solían poner en el molde, en el centro, una barra grande cubierta de arcilla y estiércol y boñiga de vaca y Dios sabe qué, para mantenerlo sujeto. Y luego el metal derretido se echaba encima y con suerte se quedaba la barra central intacta. A veces oscilaba y el agujero no estaba siempre derecho, así que era muy deficiente. La fundición es un procedimiento muy delicado. Un solo error y puede surgir una imperfección en el tubo del cañón, y eso podría llevar al desastre. Se trata de fundir hierro, que es un material frágil. Si se enfría demasiado deprisa, va a haber defectos, va a haber fracturas, será débil. Así que lo dejan enfriar bien y despacito hasta que toda la estructura molecular del metal se asienta. El molde se queda así durante 3 días para que el enfriamiento sea constante. Y luego se rompe y se enfría al aire libre. Bueno, todavía sigue apoyado en su cama de arena con la mitad expuesto. Una bonita fundición de 2,2 kilogramos. Es una visión fabulosa del detalle de la fundición. No voy a poner el dedo demasiado cerca porque se podría freír un huevo en este tubo. Tarda 3 o 4 días en enfriarse. Cuando el cañón está frío, se vacía el tubo y por fin el cañón está acabado. Es una tecnología antigua, pero viendo esta preciosa arma se puede apreciar toda la pericia que hay en ella. Es brillante. Claramente, el rifle es mucho más complicado. Está compuesto de 3 partes diferentes, conocidas como el cerrojo, la culata y el cañón. Muchas culatas de rifle se siguen haciendo de madera y se tienen que tallar para poder apoyarla de forma cómoda contra el hombro. En muchas armas militares, la culata está hecha de metal o policarbonato para reducir el peso. El SA-80 británico, hecho de plástico y metal, pesa apenas 5 kilos. Una característica fundamental del rifle es el mecanismo del gatillo. Aunque el sistema básico permanece tal y como era hace 300 años, el nivel de precisión y la fiabilidad ha aumentado sobremanera. El cañón de un rifle solía ser solo un tubo. Luego descubrieron un truco que podía aumentar la precisión del proyectil: el estriado. El estriado es un trazado guía en un tirabuzón dentro del cañón que gira el proyectil a medida que abandona el cañón. El giro mantiene a la bala en una trayectoria recta, al igual que una peonza se mantiene de pie. Hoy en día se requiere una máquina como esta para hacer un corte tan preciso. El resultado final es un arma que a 1 centenar de metros puede reunir varios tiros en un área del tamaño de una lata. Al final del disparo, el resultado es evidente. Aunque se tarde una semana en hacer, el cañón es sin duda el arma más fácil de las dos en cuanto a su elaboración. Aunque son muy diferentes en su elaboración, ambas armas tienen un algo importante en común, más apreciable: su método de operación, una explosión de pólvora. Pero, ¿cómo funciona realmente? El doctor Andrea Sella es un profesor de química en el Colegio Universitario de Londres. Aquí tenemos una típica pistola y vamos a ponerle un proyectil dentro. Lo que necesitamos para hacerlo en realidad, para impulsarlo, y por lo tanto lo que vamos a utilizar es un soplido de aire. Imaginaos esto. Lo creáis o no, todas las balas de cañón y los proyectiles de artillería funcionan así. Los proyectiles están impulsados por un gas. Un gas que se expande rápidamente. Para explicar cómo funciona, es útil observar el hielo seco o dióxido de carbono sólido.
Es un sólido muy poco común, que tiene la curiosa propiedad de transformarse de sólido a gas muy rápidamente. Y como todos los gases, ocupa mucho más espacio que el sólido que antes era. Y eso hace que sea un propelente muy útil. Tal vez la mejor manera de ilustrarlo es utilizar un guante de goma. Y un guante de goma será nuestro recipiente. Y lo que veremos es que en el momento en que se cierra este guante, podremos ver cómo el CO2 se transforma en gas y todo se expande. Para aprovechar esta expansión y fabricar nuestra pistola básica, el dióxido de carbono sólido se puede colocar en un recipiente cerrado y calentar el recipiente. Pero el hielo seco no genera gas lo suficientemente deprisa para impulsar una bala. Lo que se necesita es una sustancia que pase de sólido a gas mucho más deprisa, como esta sustancia llamada algodón pólvora o nitrocelulosa. Podéis ver que combustiona de una manera muy rápida, un calor muy intenso y sin dejar residuos, lo que nos permitirá generar mucho gas caliente. Será fantástico para un proyectil. Para hacer esto en una pistola primitiva, necesitamos aprovechar este poder explosivo encerrándolo en un tubo o cañón. Luego colocamos un proyectil dentro y encontramos un mecanismo que prenda fuego al explosivo. En este caso, es una chispa eléctrica. Aunque la pólvora se mencionó en el Manual Europeo del siglo IX, la primera señal de armas de fuego en el continente puede ser en España durante la ocupación árabe. Y esta imagen, de 1326, muestra a un soldado prendiendo fuego a un cañón que lanza una flecha. Se sabía que estas armas eran poco fiables y peligrosas, así como sorprendentemente imprecisas. Pero un problema mayor era el del mecanismo de disparo. Tener que encender manualmente el cebo lo hace lento y difícil de manejar. Se tardaron unos 150 años para encontrar una solución. El mosquete de llave de mecha hizo a las armas de fuego ligeramente más precisas. Pero aunque el mecanismo de disparo fuera mejor, seguía siendo un mecanismo de tecnología baja para prender la pólvora. Lo que se necesitaba era otra forma y se requería un nuevo descubrimiento químico. Este material es tan sensible que lo voy a frotar un poquito con este cepillo. Y veremos lo que pasa. Probablemente oigamos un ruido muy alto. Este material es triyoduro de nitrógeno y un simple toque lo convierte en nitrógeno y gas de yodo. En esta reacción se forma el gas increíblemente rápido, mucho más rápido que la pólvora y de hecho demasiado rápido para proyectar una bala. La fuerza de la explosión es tan fabulosa que podría dañar realmente el cañón de la pistola, podría romperlo. Inútil como propelente, pero ideal como encendedor. El descubrimiento de esta sustancia química llevó a la invención de la cápsula fulminante, una pequeña cantidad de una sustancia similar en un tapón que será golpeado por el martillo de la pistola y así prendería fuego a la pólvora del cañón. Esto, a su vez, aceleraría uno de los pasatiempos más autodestructivos de la humanidad. En 1841, una actividad perturbó a las autoridades inglesas tanto hasta el punto de que el Parlamento tuvo que prohibirla rotundamente. Y esta actividad eran los duelos. Vaya, ha hecho caer mi libro. Y bien, vos habéis dañado uno de mis pétalos. Señor, sois un bellaco. Oh, vaya. No hay necesidad para ello. Pistolas, al alba. En el jardín. Los duelos se convirtieron en la principal manera de arreglar una disputa entre caballeros. A medida que la actividad se hizo más y más famosa, los avances en el diseño de pistolas hicieron que éstas fueran más precisas. Los fabricantes de pistolas fueron los pioneros en la utilización del estriado en los cañones cortos y más tarde crearon un mecanismo de disparo con cápsula fulminante. Las reglas del duelo de pistolas recurrieron a las reglas que se habían pactado en la época de los vikingos. Como consecuencia de una disputa, los combatientes se ponían de pie, espalda contra espalda, y daban varios pasos hacia el frente.
Luego se ponían el uno frente al otro y se miraban fijamente hasta que apartaban la vista, hasta que estuvieran listos para el primer disparo. Si fallaba el primer disparo, entonces el luchador tenía que esperar a que el otro duelista hubiera disparado. Si ambos yerran el tiro, entonces se acaba el duelo. Si le da, entonces gana. Está bien. No. Eso fue un mal tiro. Fue un muy buen tiro en el culo. Y es humillación lo que merece. En el siglo XIX, un importante cambio tecnológico tuvo lugar cuando todos los elementos del proceso del arma de fuego, el proyectil, el propelente y el encendedor de la cápsula fulminante, se incorporaron en el cartucho. Cuando el martillo de la pistola golpea ahora el cartucho, se inicia una reacción muy volátil en el cebo, que enciende la pólvora y que proyecta el cuerpo de la bala fuera del cañón. La mayoría de las armas de fuego recorren este camino. Un test crucial para cualquier arma es lo fácil que resulta aprender su uso. Para descubrir lo fácil de manejar que es cada una de las armas elegidas, Monty y Stuart invitan a algunos reclutas primerizos para el entrenamiento. En este caso, son 6 moteros de Bristol. Y como su instructor en el arte oscuro del cañón, Colin Herriot. Bien, un cañón de 4 libras y media. La única diferencia entre este y una bomba es que alguien ha dejado el extremo apagado. Es potencialmente letal. Si se dispara esta arma y estás enfrente, te puede sangrar la nariz o los oídos, o se te pueden salir los ojos de las cuencas, y si estás demasiado cerca, la onda puede matarte. Si estás enfrente del cañón, te vuela por los aires sin una bala. Así que tenemos que tener en cuenta este factor. Ahora un poquito de zumo de explosión en el cazo. Disparar el cañón requiere que se utilice una estricta técnica. Lo primero, se echa una cucharada de pólvora en la base del tubo. La función de esto es encender el propelente. Luego se mete en el cartucho. Este es el verdadero propelente que impulsa la bala del cañón hacia adelante. Luego se añade relleno. Esto aumenta la potencia de la bala de cañón, haciendo que esté más comprimida. Si no metes la pólvora cuando explota, suena como una vaca tirándose un pedo y eso no hace gracia. Pon la bala. Sí. Más relleno encima para asegurarse de que está bien sellado. Y despéjalo bien. Mira si puedes hacer un agujero en la parte trasera del arma. ¿Cebo? El cebo es la mecha. Lleva la llama desde el exterior del cañón hasta el mismo corazón de la pólvora. Despejar el conducto asegura que el camino de la llama hasta la pólvora queda totalmente libre. Y ya solo queda un paso del proceso. Preparaos para prenderle fuego. ¡Fuego! ¡Dadle fuego! Sí, sí. Bien hecho, chicos. Súper bien. Doblado por la mitad. Tanto entrenamiento para utilizar el cañón, pero ¿qué pasa con el rifle Enfield? Para entrenarles en el uso del rifle está el historiador militar Howard Giles. Lo primero, el arma se debe cargar con una cantidad justa de pólvora. En este caso, viene en un cartucho, un pack preparado cargado de explosivos envuelto en papel. Se vierte la pólvora en el cañón. Recordad no mancharos los dedos. Lo siguiente es colocar la bala dentro del cañón. En este punto añadiremos la bala. Para maximizar la precisión de la explosión, hay que poner relleno encima de la bala. Colocad el relleno en el cañón. Y luego girad. Colocad la punta en el cañón, apretad. 3 o 4 veces hacia abajo. Preparaos para cebar. Para encender la pólvora se coloca una pequeña cápsula fulminante fuera del cañón, cerca de un huequecito llamado chimenea. Ceben los mosquetes. Ceben a la mitad y luego pongan la cápsula fulminante. Cuando esta cápsula fulminante es golpeada por el martillo, explota y la llama baja por la chimenea y prende la pólvora. En la Guerra de Secesión de Estados Unidos, el despliegue más común era una larga línea de hombres en 2 filas. Permanecían de pie a una distancia de un codo los unos de los otros. ¿Listos? Apunten. Y la fila de atrás disparaba sobre sus compañeros de delante. Todo esto maximizaba el número de balas disparadas contra el enemigo. ¡Fuego!
Sorprendentemente, resulta que las dos armas requieren técnicas y habilidades similares para utilizarlas. La diferencia clave es el número de gente que se necesita para disparar una vez, y desde ese punto de vista, el Enfield es sin duda el más eficaz. Las repletas filas de infantería armadas de Enfield se utilizaban en ambos bandos de la Guerra de Secesión. Fue responsable, y no en pequeña medida, de las terribles víctimas. Más de 600.000 personas murieron, un número mucho mayor de los que se perdieron en todas las demás guerras estadounidenses juntas. La guerra comenzó en 1861, cuando los estados del sur se escindieron en protesta contra la postura antiesclavitud de Abraham Lincoln. En abril de aquel año, atacaron un puesto de avanzada del norte. Eso llevó a 4 años de una ensangrentada y brutal lucha, extendiéndose por los estados del sur, desde Arkansas hasta Virginia. Y el 3 Bandan Enfield era el arma que escogieron los soldados. Michael Nolan explica la elección de la Guerra de Secesión. Este arma, por el hecho de que tenía alcance para operar tal vez 275-366 metros. A los chicos les encantaba. Muchas de las tropas federales tenían la opción de comprar el arma que habían llevado durante la guerra, y por eso muchos fuera del frente de Occidente llevaban una de estas. Así que esta en particular puede que no solamente hiciese ganar la Guerra de Secesión, sino que también ayudó a ganar Occidente. Los rifles y los cañones se utilizaban como parte de la guerra de desgaste. Las impactantes pérdidas y daños se sufrían en ambos bandos cuando se bombardeaban los unos a los otros con munición, sin lograr que ninguno de los bandos alcanzara una victoria rápida. Algunos la han llamado la primera auténtica guerra moderna, y la impactante envergadura de las víctimas mortales lo reflejó. El general de la Unión, Sherman, dijo: «La guerra es crueldad. Cuanto más cruel es, antes se acabará». Como todas las armas de fuego, la velocidad con la que se pueden utilizar y volver a utilizar es un factor crucial de eficacia. Así que, ¿qué tal lo hacen el cañón y el rifle Enfield cuando se trata de cadencia de tiro? Los expertos Colin Herriot y Howard Giles descubrirán lo rápido que pueden disparar 2 veces. Listo. ¿Listo, Colin? Allá vamos. Bastante complejo, ¿verdad? Es muy complejo. Luego te veo. Dispara. ¡Fuego! ¡Levanta el arma! ¿Has notado la onda expansiva? Todo el aire se ha movido. ¿Se te ha movido la tierra? Dios mío. Se me han movido todas las tripas varios centímetros. El peligro crucial de volver a cargar el cañón demasiado deprisa es que poner pólvora en un tubo caliente es increíblemente peligroso. 3 minutos y medio. Por lo tanto, Colin es muy cuidadoso asegurándose de que el tubo está frío y libre de ascuas. ¡Fuego! ¡Prende fuego! Bien hecho. Bien hecho. Ha estado fantástico. Dimos al capullo, mira. Excelente, bien hecho. Mira eso, es increíble. Mira la hierba. Fue asombroso. ¿Así que quieres saber lo deprisa que conseguiste disparar 2 veces? Vamos, decepcióname. 4 minutos y 9 segundos. Se tardaron 4 minutos y 9 segundos en disparar 2 veces con el cañón. El rifle Enfield no debería tener problemas en superarlo. Veamos cómo le va a Howard. Durante la Guerra de Secesión, los hombres de infantería eran capaces de disparar 2 veces por minuto. Howard, ¿contento? Vale. Tengo plena confianza en ti, Howard. Sin presión. Debería batirte en esta, ¿verdad? Eso habría pensado. Es una operación de un hombre. Mejor que una operación de toda la familia al completo. Eso es verdad. Un pueblo entero. 30 segundos. ¡Oh, Diana! Diana. No solo más rápido, también más preciso. Creo que deberíamos darnos en la cabeza.
A finales del siglo XIX se vio la introducción del rifle de repetición de cerrojo. Alimentado por un cargador, podía albergar más munición y tenía una cadencia de tiro mucho mayor que los mosquetes de cápsula fulminante. Bien hecho, Howard. Fue fantástico. Ha sido 1 minuto 41 segundos. Y también una diana para meter más el dedo en la llaga. No me puedo creer que le dieras en el centro. ¿No estás impresionado? Sí, considerando... Bien hecho, bien hecho. Debería. Así que Howard es un poquito más lento que la infantería que luchó en Gettysburg, pero sigue siendo considerablemente más rápido que el cañón. La cadencia de tiro es tan importante ahora como nunca antes lo fue. Metal Storm, una compañía australiana, ha inventado un mecanismo de gatillo electrónico que permite a las armas disparar hasta 1 millón de veces por minuto. Hace que sea potencialmente útil para una multitud de misiones, desde ataques por tierra hasta por aire, protección de fronteras y defensa a bordo de barcos. Este revolucionario sistema podría augurar una nueva era para las armas de fuego. Este es el cañón Dora, el cañón más grande que jamás se ha construido. Fue finalizado en 1941 tras el diseño procedente de la imaginación de Hitler y finalmente vio la acción en el bombardeo de Sebastopol, en Crimea. Es realmente inmenso. Es más de 2 veces el tamaño de cualquier pieza de artillería antes construida y podía disparar un proyectil que pesaba más de 7 toneladas a distancias de hasta 37 kilómetros. Se necesitaban 500 hombres para disparar el arma, la mayoría de los cuales estaban en el equipo de munición. En Sebastopol, durante junio de 1942, se disparó un total de 48 veces y desempeñó un destacado papel en la desaparición de la ciudad. El Dora era tan enorme que tenía que separarse en 25 cargas y ser transportado en tren, lo que requería una tripulación de 1.420 hombres. Se tardó 1 mes en volver a poner en funcionamiento el cañón una vez que se trasladó. Posiblemente la dificultad de trasladar las pesadas armas de Napoleón afectó al resultado de la batalla de Waterloo. Su plan era atacar a los británicos al alba, pero debido a la fuerte lluvia, tuvo que retrasar su ataque hasta que el suelo estuviera lo suficientemente seco para mover su artillería. No atacó hasta después de mediodía. Debido al retraso, el ejército de Prusia pudo unirse a la batalla y ayudar a influir en el resultado. Para descubrir el estorbo de las armas que han elegido, Monty y Stuart trabajarán juntos para trasladarlas a una pista americana que se aproxima más o menos a un campo de guerra. Levanta. Estamos listos. ¡Vamos! Los cañones concentrados de la batalla de Waterloo en 1815 marcaron un mínimo en el poder destructivo de la artillería. Un testigo dijo: 400 cañones escupían fuego y muerte por todos sitios. El estruendo me hizo pensar en un volcán en erupción. Buen esfuerzo, bien y firme. De acuerdo, solo corremos hacia abajo. Vale, salta el tronco. Bien hecho, tú, asombroso. Sigue, sigue. Espera, espera, cuidado con la curva al girar o me arrancas la pierna. Stu es un hombre destrozado. Un hombre destrozado. Eso pesaba. Ten en cuenta que somos unos tipos duros. Imagínate hacer esto en una batalla sin comida y sin dormir. Pesadilla. Esto es solo una parte. Hay ruedas y carros. Sí, asombroso. Aunque el Enfield solo pesa unos 4,5 kilos, el soldado también tenía que llevar un kit completo de apoyo, incluyendo la munición, el equipo de limpieza, las raciones y los cartuchos de pólvora. El peso total, más de 27 kilos. Un soldado llevando un rifle parece sencillo, pero los intentos de Hitler por conquistar Rusia quedaron frustrados por un fenómeno conocido como Rasputitsa. Describe cómo en primavera y otoño grandes extensiones de Rusia se volvían extremadamente fangosas y pantanosas con las primeras lluvias fuertes. El inicial camino rápido de los ataques alemanes quedó literalmente empantanado con sus devastadoras consecuencias para los atacantes. ¡Vamos! Así que el resultado está claro. El ligero peso del Enfield hace de él el arma ideal para un ejército en movimiento.
Así que, ya que cada arma ha ganado 3 tantos, para Monty y Stuart, las dos son el arma perfecta. Aunque Stuart se preocupa por algo más. Lo cardiovascular nunca fue lo mío. Un buen tute, ¿eh? Buen tute. Solo pienso en correr en un campo de batalla sobre troncos, agachado en posición de disparar, de pie, agachado en posición de disparar de nuevo. Sería increíble. Para serte sincero, tío, 200 metros, mejor que me disparasen. Me rindo y punto. Dispárenme, por el amor de Dios, dispárenme. Eso ha sido lo más gracioso que he oído en meses, tío. Ha sido genial, bien hecho.